Muy buenos, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy queremos hablar sobre, un nuevo año y queremos hablar sobre, es inevitable no poder hablar sobre estas elecciones tan controversiales, pero queremos divagar un poco de tema y abordar el tema de la religión y el dinero, porque es un tema que siempre ha estado constante. Con la llegada del nuevo Papa era, decir, el abogado por la política de la austeridad en el Vaticano, y recientemente hubo una acusación aquí en Honduras contra la más alta autoridad religiosa sobre fondos no destinados para objetivos que no eran los originalmente intencionados. Entonces hemos invitado a dos secularistas, dos personas que de profesión son... ¿Usted qué es de profesión? Biólogo. ¿Biólogo usted? Ingeniero de sistemas. Pero sobre todo con la proliferación del Internet, pues la gente está expuesta a mucho más ideas que lo que antes estaba expuesta. Y bueno, el secularismo es una visión del mundo que tiene sus preguntas muy inquisitivas sobre la religión. Entonces, queremos abordar el tema, porque la religión siempre ha estado abogando por ser el que vela por la moral de un país, y en este país tenemos gigantescos problemas de ética y moral, sobre todo a nivel gubernamental. Robo masivo de dinero, políticos narcotraficantes, presidentes narcotraficantes. Se vuelve un verdadero problema si no haya alguien con autoridad moral para decir: este está actuando mal, este está actuando bien. Entonces le queremos dar la bienvenida al biólogo Carlos Almendares. Olvin Almendares. Olvin Almendares. Y al licenciado Carlos Zelaya. Sobre el tema, entonces, ustedes históricamente, ¿cómo ven el tema de la religión y el dinero? Pues bien, nosotros como secularistas, miembros de la Asociación Libre Pensamiento Honduras, siempre nos gusta tocar este tipo de temas. Gracias por la invitación, porque siempre que dice religión invitan a los religiosos. En esta ocasión vamos a tener un punto de vista distinto. Pues bien, todo se fundamenta en los intereses tanto de grupo o intereses personales. Muchas veces la religión comete la arbitrariedad, los líderes religiosos en especial, de apropiarse de que la moral, ellos la fundaron, que ellos son los estándares de la moralidad, cuando en realidad, si analizamos la historia, ellos siempre se han movido en relación a los intereses para generar dinero, para generar poder, para poder conservarlo. Y tenemos una cantidad inmensa de ejemplos para poder exponer nuestras ideas. Realmente sí es preocupante que, por ejemplo, en Honduras, los líderes de las iglesias se presten tanto, ¿verdad?, a actos de corrupción, a estar escondiendo cosas ilegales. Y no vamos a quedarnos solamente con el tema del Estado, de sus ganas de estar dentro del Estado, que ya lo han logrado de cierta forma, de devengar un poco de esa manzana del poder, sino también a nivel social. A nivel social ellos siempre abogan porque, digamos, un ateo es una persona sin valores, es una persona sin ética. Y hay antecedentes interesantes en el país de cómo se ha querido generar ese tipo de pensamiento en la población, y definitivamente la religión no es el estandarte de la moralidad absoluta. Ellos no vamos a negar que tienen cierto... ¿Cuál sería el estandarte? El estandarte, creo yo, que son los valores humanistas que se han venido conformando a través de la humanidad. Las religiones han tenido su oportunidad histórica. ¿Pero cuáles son los valores humanistas? En primer lugar, la solidaridad. La solidaridad es muy importante. Pero se parece enormemente a la religión. Porque todas esas de que el diezmo, por ejemplo... La religión se parece. Pero diezmo. La religión quiere emparentar algún sentido de solidaridad. La diferencia es que la solidaridad, vista desde el punto de vista humanista, se ejerce con todos. O sea, uno va a ser solidario, uno quiere ser solidario con una persona aunque no piense igual que uno. Mientras que las iglesias son sistemas que muy generalmente lo que buscan es segregar. O sea, yo voy a ser muy solidario, voy a ser un benefactor, voy a ser un ayudador, pero de mis hermanos.
O sea, ejemplos interesantes son, por ejemplo, religiones como los Testigos de Jehová, los mormones tienen muy en claro eso. Ellos, entre ellos, son profundamente solidarios. Nadie lo va a negar. Son un grupo, pero cuando uno está fuera del grupo, pero en este momento, por ejemplo, recientemente el Papa fue a Birmania, fue a tratar de defender a los Rohingya, que son musulmanes, pero no lo logró. Y que están siendo bastante discriminados, pogromes contra ellos, por la gran mayoría budista del país, un país budista. O sea, que él no puede imponerse, pero decir, fue fundamentalmente con ese objetivo. Hay una pequeña minoría cristiana ahí, pero la percepción a nivel internacional era que era para proteger, pese que no es una religión, y que sea una religión bien controversial que pasa deseando matar a todo el mundo que no sean musulmanes. Así es. Bueno, pero ahí tomemos en cuenta también el punto de que tanto la religión musulmana como las religiones cristianas parten del mismo origen, en primer lugar. En segundo lugar, leyendo un par de estadísticas, alrededor del mundo se está gestando un movimiento, digamos, más secular, como usted lo dice, o de no creer en religiones y ese tipo de cosas, que han mermado la membresía de estas iglesias. Entonces ellos tienen que moverse hacia algún lado para incrementar su membresía. De hecho, Latinoamérica se ha visto beneficiada en algunos momentos con el ser una de las regiones más católicas del mundo, porque no la que provee la mayor cantidad de ingresos para la Iglesia Católica, pero sí se beneficia de algunas ayudas que la misma Iglesia canaliza hacia Latinoamérica, de ayudas que tiene de países la más grandes. motivación del Papa reciente de ir a Birmania es para potencialmente reclutar nuevos adeptos. Es una opinión personal, realmente, pero puedo deducirlo por ahí porque, de hecho, en Europa el secularismo está ganando bastante terreno. Hay países ya en los que hay personas, un 28%, por ejemplo, un 20% de personas declaradas firmemente ateas. Y son personas que han dejado de ser religiosas, obviamente católicas también. Así es. No, y también otro punto interesante es que es ser católico. O sea, realmente la Iglesia Católica, que en diferentes investigaciones, me recuerdo una que hicieron en Chile hace como 10 años o más, en la cual le preguntaban a la gente cuál era su opinión con diferentes temas. Por ejemplo, el uso del condón, los métodos anticonceptivos, que la Iglesia está cerrada, ¿verdad? Está cerrada en esos temas, pero los creyentes sí creen en el tema. Entonces, cuando uno dice catolicismo, o sea, habla de un espectro de gente que se dice católica, es como decir, soy hondureño, pero en realidad no sigue, las doctrinas oficiales. Sí. Nosotros como secularistas nos entusiasmamos, ¿verdad?, con la selección de este nuevo Papa, porque lo miramos un poco más progresista en algunas ideas, un poco más abierto, pero lastimosamente analizando en base a lo que él dice, a lo que él hace, nos quedamos más en lo que dice. Y ahí nos gustaría que hiciera más, pero en realidad el discurso lo maneja bien, lo teórico, pero lo práctico. Y ahí, gente, te voy a interrumpir por un punto. En cuanto a lo de la Iglesia Católica, que mencionaste el punto, más el tema de la reproducción, más el tema del dinero, que era más o menos el tema del programa. Pero es un país, Birmania, súper pobre. Sí, ahí no hay de dónde hablar dinero. No, pero han sufrido dictaduras terribles. Precisamente ese era el punto que quería enfocarme en este momento. No hay dónde jalar dinero, pero tienen que ampliar su masa. Quería traerme a Honduras, porque el año pasado hubo una discusión aquí con respecto a las pastillas anticonceptivas o las pastillas de emergencia. El plan B. El plan B. O sea, para mujeres que tuvieron relaciones sexuales. Que pudieron haber quedado embarazadas. Que pudieron haber quedado embarazadas. Entonces, esa pastilla sería para, dicen la gente para religiosa, evitar la que es... ellos dicen que es abortiva. Es abortiva. Sí. Pero en este momento... Pero no lo es. Pero la estadística que le quería mencionar es que Elvin mencionó un punto interesante. La gente se denomina católica, pero cuando ya le toca tomar decisiones o pensar en su bienestar, no lo hacen tanto pensando en la religión católica. Es ahí donde perdió terreno realmente la Iglesia. El 68%, si no me equivoco, era el dato,
de las personas en Honduras estaban a favor de la PAE, de la partida anticonceptiva de emergencia. La Iglesia se negó rotundamente y de hecho no pasó al Congreso eso. Ahora, ¿cuál es el punto al que quiero llegar con esto? A la Iglesia le beneficia tener, para lograr una membresía bastante grande, y eso hay estudios que se han hecho en Estados Unidos en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Harvard, que dicen que las personas que no estudian, que no se superan y que tienen un montón de hijos, pues no van a salir de la pobreza. Y la Iglesia es precisamente lo que está poniendo a la sociedad, es decir, no, los hijos que Dios le mande, no la planifique, la familia tenga más hijos, eso crea pobreza. Claro, claro, esto responde más a una agenda de parte de estas instituciones, una agenda particular de ellos, pero es al eso beneficio social. lo que genera pobreza, el tener una gran cantidad de hijos. No, es la educación, los hijos. Estamos hablando de cómo ellos buscan la membresía. O sea, cuando una sociedad entra en una crisis, los picos de creencias suben. O sea, y eso está demostrado. Eso está demostrado. ¿Qué pasa? ¿Crisis de qué tipo? Económicas, políticas. Económicas, políticas. Nos dicen que tenemos que hacer pausa comercial. Así que la vamos a hacer. Antes de eso, les queremos recordar que pueden adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Güemures de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Y no se vayan, que ya regresamos con más. Bueno, estamos de regreso, estamos con dos profesionales universitarios, uno en biología, otro en informática, pero el denominador común de ellos y de otros miembros del grupo al que ellos pertenecen es la visión secularista del mundo en materia religiosa, es decir, o no religiosa sería en este caso. Entonces estamos hablando del tema el tema de la sexualidad. Ellos han tocado el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad es un tema que siempre está como al centro de los debates religiosos. Ese tema a ellos le dan muchísima importancia y definitivamente es un tema ¿Por qué creen ustedes que a través del tiempo todas las religiones le han dado tanta importancia al tema de la sexualidad, por ejemplo, de la abstinencia, que todas abogan de una manera u otra por la abstinencia? Hay diferentes teorías. Por ejemplo, con la religión ocurre algo bien interesante en el caso de sus adeptos, es que cuando el precio de estar en la religión es más alto, simpatiza más. O sea, hay sacrificios que hay que hacer. Y esos sacrificios muchas veces causan esa cohesión que ellos buscan. Por ejemplo, hay judíos ortodoxos, ¿verdad?, en países tropicales, o también ramas del islamismo, que tienen sus vestimentas calurosas, abajo de este sol tropical, abajo de todo esto, pero es una manera de decir, vean, nosotros como grupo hacemos este sacrificio por nuestro Dios. Entonces, en el caso de la sexualidad también ha estado bastante el tema de la sexualidad. Por ejemplo, Maimónides decía, que era un sabio, ¿verdad?, muy ilustrado, de hace varios siglos, decía que, por ejemplo, la circuncisión tenía no solo la importancia de poder limitar un poco la potencia sexual, de que el apetito sexual no fuera tan intenso como en el caso de los que no eran circuncidados, sino que también servía como identificación de ser parte de. Entonces, como las tribus judías, por ejemplo. Sí, exacto. Porque, no, por ejemplo... ahí estaban buscando en parte reducir el apetito sexual. Exacto. Porque ellos están en contra de la sexualidad, sobre todo antes y fuera del matrimonio. En el caso de los judíos, es que hay religiones de todo tipo. O sea, no, hay religiones pero como... es el denominador común de casi todas, prácticamente. Yo diría que de todas. O sea, no exactamente. Yo en este momento que estaba hablando de ese tema, recordé un pasaje de Anthony de Melo. Anthony de Melo, un cura jesuita, y publicó una serie de libros de autoayuda y de cuestiones espirituales, no tan religiosas, pero sí espirituales, decía él. Pero él menciona en un punto el hecho de que ese tipo de moralidad depende de la sociedad, y realmente uno lo adopta porque él fue a una tribu en donde asistía una pareja, dos parejas de amigos. Una de ellas, el esposo se murió, entonces la viuda quedó triste. La esposa del que estaba vivo le dijo, no hay problema, ellos son amigos de nosotros y
anda a consolarla. Ya sabemos cómo la fue a consolar, ¿verdad? Y eso era permitido, no hubo ningún problema. ¿De qué tribu estamos hablando? Era una tribu en la India, menciona Anthony de Melo. Sí, pero el hinduismo como tal y el islam, que son las dos religiones fuertes del país, las dos abogan por la abstención. Hoy día, correcto, en India, en las ciudades, que en las ciudades la gente es más liberal en todos los países del mundo que en las zonas rurales. Y aún así, hay todavía una policía de la moral que por ejemplo, una pareja besándose en vía pública, es prohibido. ¿Me entiendes? Le dan con un bate ahí, con un palo de madera, le dan sus dos, ¿me entiendes? De hecho, Anthony de Melo dice él. Ni preguntan si tal vez están ya casados, ¿verdad? Que simplemente no. A lo que voy es que... Permítame, Anthony de Melo dice que es una tribu pequeña y él lo pone como ejemplo de cómo la moral es parte de la sociedad y si todos están de acuerdo con eso, no, pero entonces yo estoy en que es demasiado pequeño, es ejemplo para ser representativo siquiera de la India, bueno, es que, mucho menos del sur del Asia. Sí, es que mire, bueno, hablando de religiones mayoritarias, ¿verdad? Sí, muchas veces han habido costumbres... ¿Cuál aboga porque sí, libertad sexual? No, ninguna. No. Ninguna. Entonces la pregunta es ¿por qué están tan en contra? Entonces para eso están las sectas, para eso están las sectas. Sí. Las sectas, ahí es otro. ¿Por qué históricamente han estado tan en contra del sexo? De todo tipo de sexualidad. Pero es decir, el más frecuente, la heterosexualidad. ¿Ah? Por eso lo quería llevar al punto de la moralidad que Olvin mencionó al inicio. O sea, nosotros tenemos una percepción de que la moral proviene de la religión. Pero nosotros digo como sociedad, porque ya si le pregunto a Olvin individualmente, me pregunta a mí, yo no pienso de esa manera. Okay, pero en general. Entonces, en general la sociedad piensa de esa manera. En mi concepto, como la moral son un conjunto de reglas para poder convivir como especie, como seres humanos, uno de los principales problemas que puede haber de convivencia entre seres humanos es precisamente el tema sexual, porque despierta celos, bajas pasiones y puede hasta llegar a matar personas por eso. Entonces, si la sociedad como tal ve que ese es un problema que hay que regular, lo pone como un valor moral. Posteriormente, las religiones, cada una lo adopta como sus propios dogmas. Y entonces en la religión cristiana estaría el principio no desearé la mujer de tu prójimo. Ahí uno ve una fuente de conflicto entre dos individuos, etcétera, que puede llevar a violencia. Exacto. O sea, que magnífico. Pero ¿por qué también abogan por la abstinencia, por ejemplo? No, pero eso no. Eso no es cierto. Eso es la Iglesia Católica la que lo pone. Porque la Iglesia Evangélica, por ejemplo... Le da permiso para una mujer. Pues sí, no pero, para un montón de pastores. Pero no es abstinencia. Y va a los mormones... pero los mormones... No, pero aún así abstinencia, porque las fantasías sexuales de los hombres en todos los países del mundo no es copularse con una sola toda la vida. Es como 2, 3. O sea, los hombres viven soñando ser como sobre todo los cantantes famosos, que son los que, por una razón difícil de explicar, producen la mayor atractividad a la mujer. Entonces, ¿por qué están tan en contra? ¿Por qué están tan a favor de la abstinencia? Mire, aún cuando no genera conflicto, como por ejemplo, y no estoy hablando de los curas católicos, por supuesto, pero ellos representan una minoría de la población. Pero, digamos, si hablamos del cristianismo en general, está abogando el Islam. Pero no digamos el Islam, que esas son las dos más grandes del planeta. Pero el hinduismo, la tercera... Es parte de los 3 monoteísmos principales entonces, del mundo. Están abogando por abstención todo el tiempo. Incluso llegan al extremo de decir a un casado por la iglesia solo cuando es para reproducción. Entonces, ¿por qué es insistencia en eso? ¿De dónde sale eso? Yo me atrevería a decir que de repente es machismo. No, claro, tiene que ver. Tiene que ver el sistema patriarcal en que se ha conformado el mundo. El punto es, ok, mi mujer nadie me la toca. Y si yo no la puedo controlar, le pongo un conjunto de reglas y leyes y religiones y todo que no le permitan hacerlo. Claro, y las iglesias en general son las instituciones más machistas del mundo. No, o sea, pero mire, los mormones, que solo son una pequeñita secta del cristianismo, y los musulmanes, que no son pequeños, pero, o sea, serían los únicos que abogan por ejemplo, que a los hombres les permiten, sí, digamos, el Islam, 4 esposas, más si las puede financiar. Las puede mantener. Sí, las puede mantener, no. Sí, no, pero a lo que voy es que hay una permisibilidad en ese aspecto, no nada más para los hombres.
Allí cabría el argumento de machismo, porque a las mujeres no le dan a concesión, aun si ella es inmensamente rica. Pero en nuestra sociedad también. Pero no, a lo que voy es que, ¿por qué hay esas restricciones? ¿Por qué hay restricciones? ¿Por qué son tan restrictivos en esa materia? Mire, es como lo que le venía diciendo respecto a la lógica muchas veces de las sectas o de las religiones. O sea, se da un caso especial, o sea, que si el precio es más alto, si mi sacrificio es más alto, vale más. Y ellos así tienen su membresía dura. O sea, ¿cómo es posible que hayan denominaciones islámicas en el cual el martirio, matarse en nombre de Alá, sea tan premiado? Porque son cuestiones de sacrificio que se tienen que hacer para sentirse miembro de. Entonces, una cosa que se ha evidenciado en diferentes estudios es que las religiones que han tenido mayor éxito son las más radicales. Son las más radicales. Entonces, hay algunos que critican en el caso de la Iglesia Católica que como es tan permisiva con todo, ¿verdad? Uno se dice católico y no es ni en la iglesia, va al domingo, pero es católico. Este tipo de cosas hace que la gente se disperse. Pero no históricamente. Pero, sí, bueno, es que antes tenían coacción, ¿verdad? Y ahora cada vez la sociedad ha ido más depende de la ubicación geográfica, te diré, porque en Estados Unidos los católicos son más conservadores que aquí. Sí, pero decir, en este momento él tiene razón. Infinidad de gente que se llama católica, que cuando, por ejemplo, le dan una hoja en donde las personas dicen pertenecen a alguna religión, ¿a cuál religión? Y marcar la casilla. Exacto. Entonces la gente dice, por ejemplo, católica, por decir una cosa. Aún si se asoma a la iglesia una vez cada 6 meses, por decir una cosa. Cuando mucho. En las investigaciones, por ejemplo, para determinar este tipo de católicos, hay 4 preguntas. O sea, el ser restrictivo para los hombres no parece ser un buen incentivo para jalarse más miembros, desde el punto de vista de los hombres, de las fantasías sexuales de los hombres a través de la historia. Esto no es cultural que los hombres viven soñando con tener un harén de mujeres. Sí, por eso es que... Entonces, más bien, ¿por qué las religiones esgrimirían una regla sumamente exigente que ellos le dan súper importancia, cuando eso más bien los lleva a entrar en conflicto con los deseos espontáneos de todos los hombres del planeta? Es que de eso se trata, pues. Yo me tengo que regir por una serie de normas. Decir, la entrada al cielo no es fácil. O sea, tengo que... pero sí, porque el tema fundamental es el dinero. Entonces ha habido una apetencia por el dinero. Claro. Es decir, él fue el motivo por el cual Martín Lutero rompió con la Iglesia Católica en 1517. O sea, porque estaban diciendo, bueno, cómo es que el Vaticano puede vender los pases al cielo. Los pases al cielo. O sea, ¿cómo puede ser que una persona cometa 1000 pecados y después paga y ya estuvo? Pues? Entonces, el punto es que, ¿por qué esa insistencia? Martín Lutero rompió con eso, pero siguió con la insistencia de la abstención, le disminuyó. O sea, los pastores pueden tener una, ya estuvo, pero no un montón. Entonces, ¿por qué esa insistencia a través de la historia de todas las religiones? Porque los precedentes de las religiones politeístas, antes de las grandes que conocemos hoy, algunas veneraban la promiscuidad, pero había también bastantes restricciones. Claro. ¿Por qué hay restricciones todo el tiempo? Bueno, yo me quedo con lo que mencioné. Sí, o sea, entrar al cielo no puede ser fácil. Si fuera fácil, no tendría sentido pertenecer. A mí me llamó mucho la atención eso, especialmente aquí lo volví a leer en este libro que se llama Todo tiene un precio, de Eduardo Porter, un libro increíble, y habla sobre estos temas. Y aquí lo que él dice es, aunque parezca ilógico, así funciona. Si a mí la religión me pone complicada la cosa, o sea, me da una serie de normas que a mí me cuesta cumplirla, te tiene mayor éxito. Entonces el Islam debería ser la que más adeptos tiene, y no es la que tiene más adeptos. Bueno, es que porque también imagínate, hay que rezar 4 veces. 5 veces al día mirando en determinada dirección. Así es. Es decir, las restricciones son gigantescas. Aún en países ricos, hoy, digamos, el Golfo Pérsico relativo a la religión cristiana. Entonces, no es la más exitosa en cuanto a jalarse adeptos. Pero es exitosa. No, claro que sí. Pero es exitosa. No es la más exitosa, pero debería, siguiendo la lógica. Es la más exitosa. No es la más exitosa, pero es muy exitosa. El principio de la ciencia es que los datos encajen. Si no encajan,
hay debilidad en la teoría. El Tenemos que dar cristianismo... pausa. Dele. Ok, Tenemos que Sí, porque pausa. ahora vamos a hablar del laicismo después, o sea, en Occidente. Va. Antes tenemos que dar pausa y no se vayan que regresamos con más. Bueno, y ya estamos de regreso y el licenciado en informática Carlos Zelaya me decía que el motivo por el cual no encaja la tesis del señor Almendares con respecto a entre más exigente, entre más riguroso, entre más piden abstención más exitosa, que no coincide con los datos de que el cristianismo es la más exitosa en cuanto a cantidad de adeptos a nivel mundial. Quizás no cantidad, sino en la cohesión como grupo. Entonces, No, pero no estamos hablando de entonces tener el más argumento miembros. de él es que el cristianismo le lleva 1000 años de ventaja. Entonces, Y si miremos vamos con ese conceptualmente. argumento, el budismo debería tener más adeptos porque tiene 600 años de ventaja al cristianismo. Bueno, pero miremos las Siddhartha estadísticas Gautama mundiales. deambuló ahí por Nepal, por el norte de India, hace como 600 años. Miremos el tema ahí. Y tenemos el que verlo. hinduismo le llevaría como 1500 años de ventaja al cristianismo. Sí. Debería tener. Y además, y el hinduismo y el budismo, sobre todo el hinduismo, es extremadamente circunscrito a la India. Precisamente ese era el punto que le iba a decir. O sea, Pues, estamos claros de que la no encajan los religión... datos. Pero estamos claros de que la religión que adopta es... Impuesta. depende del lugar geográfico donde nació. Es decir, si una persona nació aquí en Honduras, lo lógico es que sea cristiano y que sea católico. Pero todas Si las nace- religiones No, pero... pregonan ¿cómo es? Le pregonan Sí, las buenas nuevas y no, expandir el le mensaje. incitan a sus seguidores de esparcir Exacto, de el expandir el mensaje de mensaje. Dios que ellos interpretan Correcto. el correcto. Entonces, pero pero- miremos que bueno, ¿Por aparte qué de no los se 1000 ha años... esparcido el hinduismo con tanto tiempo de En existencia? este momento el cristianismo representa alrededor del 30% de la población mundial. Eso es lo que representa. Y el Islam representa como el 20%, más o menos. Ok, pero tomemos en cuenta que en la parte del cristianismo, estamos aquí tratando de encontrar alguna respuesta, pero el cristianismo tuvo un boom, un crecida enorme cuando vienen los españoles y Claro. vienen acá y conquistan todo un continente. No, pero mire. Es que- las dos nacieron en el Medio Oriente y bien acuerdo. cerca la una de la otra. Pero es No es que- ni siquiera como que una nació en Marruecos y la otra nació, qué sé yo, en Afganistán. Es decir, 2 puntos de lo más lejano del Medio Oriente. Entonces es muy poder económico. cerca de la otra. Es poder económico. Y también el las problema. guerras. Pero las guerras el te cristianismo reconfiguran. tuvo más éxito. Por el poder ¿Por económico. qué? El poder económico. O sea, en el momento en que Sol las del dos mundo era religiones España en ese están tiempo. casi a la par, de hecho, España había sido conquistada por los árabes, los moros, y Exacto. todo esto. Entonces, en ese momento Los están reyes. casi que a la par. Pero la parte cristiana se concentra más en la Los acumulación reyes- de riqueza. Y los reyes católicos expulsan. Expulsan a los moros, A los mandan moros. expediciones al nuevo continente, Llega adquieren un dinero. montón de riqueza, llega más Así dinero, es. empiezan a comerciar con la otra parte España- de China y todo el España era oriente. el sol del mundo. España era el sol del mundo y actualmente la potencia económica es cristiana también. Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, si fuera una cuestión de solo escoger, sería hablar O sea, en ¿por un tema qué muy... el cristianismo, los países donde se propagó el cristianismo han tenido más éxito económico? No. No, eso está en discusión. Eso no es Está cierto. en discusión. De hecho, hay unos No, los de estudios. Europa y los de Norteamérica Estados Unidos, No, tal tienen un vez, grado per cápita más alto pero que la media del Medio Oriente. por Pero es que ejemplo, es miremos que es acá un por tema- regiones. No hay debate. Es que eso es un tema, Pero eso mire, es un tema por que regiones, por ejemplo, se lo pongo con Ya. datos de un estudio de un índice global de religión y ateísmo hecho en el 2012. En Japón, por ejemplo, el 23% de las personas, o mejor dicho, sí, el 23% se declaran, no, el 31% se declaran ateas. Y solo el 16% se declaran creyentes de alguna religión. O sea, que aquí el licenciado Almendares está diciendo que efectivamente que España en el siglo XVI era la 17, era la potencia económica y era cristiana, y que por eso lo expandió. Y que hoy día, cabe decir, los Estados Unidos, un país cristiano, En un 60% Ya, realmente. y una gran potencia que era Inglaterra también era cristiana. y de ahí también Inglaterra era otra poderosa. que tuvo un imperio que decía donde imperio. donde el sol nunca se pone, en el imperio británico, Así es, así es. por Ajá. todos lados.
Bueno, entonces yo le estoy diciendo eso. Usted me está diciendo que no es cierto, pero su mismo colega está diciendo que sí, que efectivamente los países cristianos han tenido más éxito y desde hace varios siglos. No, lo que pasa es que y actualmente son los más ricos. Olvin lo ve desde un contexto son coyuntura histórico, un contexto histórico. Olvin lo ve desde un contexto histórico. Y yo lo estoy viendo en este momento porque... Bueno, en este momento, el ingreso per cápita de los Estados Unidos es de $57,000 para el 2016, la última cifra. Pero el índice de desarrollo humano de Canadá es 3 y el de Estados Unidos es 20. No, pero lo fundamental, estamos hablando de dinero, de riqueza. Ese índice de desarrollo mete otros temas, mete un montón de variables ahí. Si hablamos de los números que no son fáciles de cuantificar. Sí, pero como por ejemplo criminalidad. Pero que no es fácil de cuantificar. Licenciado, usted es economista y sabe que el ingreso per cápita es prácticamente una división del PIB entre la cantidad de personas. Okay, eso no implica que las personas sean ricas. Exacto. Porque puede ser que el 2% de la población tenga más del 80%. Pero no es el caso en los Estados Unidos. La gran mayoría de la población vive con bastante lujo. Los países nórdicos. Todo lo que es la clase media, que es el... Pero ese es consumo, eso no es riqueza. No, si vamos a definir riqueza de una manera allí muy filosófica, la definimos por el total de dólares que le entran mensualmente a esa persona. O que le quedan. Porque, por ejemplo, Robert Kiyosaki dice que la riqueza se debe medir. Que es un multimillonario. Sí, y que se debe medir en la cantidad de dinero que usted tiene que le permita una cantidad de tiempo X para vivir sin trabajar. Entonces, y me mencionó la clase media. La clase media no puede dejar de trabajar. Mire, usted agarra la clase media de los Estados Unidos y la compara con la clase media de Honduras. Ya. Sí, es que hay aquí todavía. Aquí hay, pero bien pequeña. En los Estados Unidos es el segmento más grande de la población, el segmento más pequeño. Sí, porque siempre son los ricos, pero un segmento pequeño, la definición de pobre en los Estados Unidos es completamente diferente. El Ministerio del Trabajo en los Estados Unidos lo define como una persona que tiene ingresos como de $600, $700 al mes, que aquí ganar 600, 700 es una tonelada de dinero. Claro. O sea, aquí un salario mínimo oficial anda por $400 y un montón de empresas de las buenas, de las grandes, las famosas, no lo pagan, digamos, pero mire, las pequeñas y medianas empresas. El tema aquí, por ejemplo, es de que, digamos, o sea, los países... Entonces, efectivamente, lo más exitosos han sido los cristianos. La pregunta pero es ¿por qué? Acumulación de capital puede ser. No, pero ¿por qué? Acumulación de capital. ¿Por qué la religión ha coincidido más con riqueza? Mire, los países nórdicos actualmente son países que son mayoritariamente ateos. Y el desarrollo humano que vemos en estos países, hasta los índices de felicidad, arrolladoramente. No, pero lo que pasa es que el doctor dice, hablemos de billetes, no hablemos de felicidad. No, el ingreso per cápita es alto en los países escandinavos. Claro, el crecimiento económico. No es tan alto como los de Estados Unidos, pero es alto. Y son países que pagan grandes Suecia, impuestos, que es el más famoso, que el que tiene la población más grande. En Suecia, el ingreso per cápita anda por 47,000, los Estados Unidos andan en 57,000. Y son países ateos, son países que en su mayoría son ateos. Un momento. Históricamente, desde hace como 1000 años han sido fundamentalmente cristianos. Es muy recientemente lo del secularismo y el ateísmo. Muy reciente. Bueno, pero, estamos hablando pero si fuera Segunda Guerra Mundial que empezó a desarrollar. Pero si fuera una cuestión determinante de la religión, se hubieran hundido al creer en el secularismo. Si es que creer, digamos, ser cristiano es sinónimo de riqueza. No, yo no estoy diciendo, yo estoy preguntando por qué. Bueno. Yo estoy preguntando por qué, pero le voy a decir una cosa. Entonces puede ser conocimiento. Mire, en la medida que el secularismo se ha propagado rápidamente en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. En el mundo occidental, bueno, es uno de los grandes aportes de Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte en gran medida por la Segunda Guerra Mundial, porque era la pregunta, por ejemplo, para los mismos judíos, que es una religión pequeña, pero la pregunta era si Dios es tan bueno y nosotros somos los preferidos de Dios y somos o sea, porque diablo es que han habido, este es el último, este no es el primero, Adolf Hitler, que nos quiere liquidar. Entonces, ¿qué tipo de protección nos deje Dios? ¿Verdad? Y también un montón de gente que no eran judíos se preguntaban cosas similares. ¿Cómo puede un buen Dios permitir que 50 millones de personas mueran solo en Europa? ¿Verdad? Y en el este asiático,
por ejemplo, donde Japón mató a como 6, 7 millones de chinos, la pregunta también para esos países era qué tipo de Dios, que sea shintoísta, taoísta, budista. Pero eso no será tipo más bien como una evolución social, porque bueno, pero lo que habla de la Segunda Guerra el Mundial. fenómeno del secularismo a nivel mundial ocurre fundamentalmente en los países occidentales y ocurre post Segunda Guerra Mundial. Y a la medida que avanza el tiempo, digamos, a llegar al presente, más alto es el porcentaje de secularistas o ateos oficialmente. En las generaciones posteriores a los baby boomers. Sí, o sea, digamos, los 50 el porcentaje era más grande que en cualquier momento del pasado, pero en los 60 era más grande que en los 50 y así sucesivamente. Y en este momento, la segunda década del nuevo milenio, el porcentaje ha alcanzado el nivel más alto. Entonces, en la medida en que se han pasado las últimas 70 décadas, las últimas 7 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de crecimiento económico se ha ido acelerando al punto en que se ha vuelto completamente raquítica y estancada en los países escandinavos. En este momento, en los últimos 20 años, 3 de los países escandinavos, Finlandia, Dinamarca y Noruega, han tenido una tasa de crecimiento de 1% anual, que es catastrófico. Con 1%, aún si un país es rico, el desempleo aumenta, el subempleo aumenta y también aumenta las desigualdades sociales. Poco importa el sistema de redistribución social que se tenga, que el de los países es el mejor, considera el más redistributivo del mundo. Entonces, por eso los índices de desarrollo. ¿Sabe qué insinuarían esos datos? Que en la entre medida, más ateos entre más secularistas, más lenta la tasa de crecimiento económico. Y un país es lo que es por la tasa de crecimiento económico. Hay unos estudios con respecto a eso en la Universidad de Estados Unidos. Ok, pero nos lo va a contar después porque tengo que ir a pausa. Aquí en el libro Riqueza para Todos, en librería Coimora de Tegucigalpa. No se vean que revisamos comas. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando con dos intelectuales hondureños que abogan por el secularismo, consideran que una sociedad secular funcionaría mejor. Sí, ¿va? Eso, claro que esa es una idea central. Se promueven más los derechos, más democrática. Hay más libertad, más democrático. Ok, entonces en China oficialmente están prohibidas y arremeten brutalmente contra acá y toda la religión, sobre todo el Islam, sobre todo en Xinjiang. Los comunistas como regla general son ateos, oficialmente son ateos. Últimamente han permitido un poco y ha habido bastante florecimiento. Ahorita hay un mercado bien grande de sectas y denominaciones. Pero lo que voy es que ahí hay un autoritarismo bastante brutal que ha aumentado con Xi Jinping, con este nuevo presidente de China. Superpoderoso. Que ha remetido más, había un poquito más de libertad con el presidente pasado de China, Hu Jintao. Entonces, miren, históricamente había un sociólogo del siglo XIX, Max Weber, que hablaba sobre cómo las religiones, decía que el protestantismo era la religión del capitalismo, porque ahí había tenido más éxito el capitalismo, era una variante del cristianismo que incentivaba el comercio, las finanzas, etcétera, y que por eso había... El problema con esa teoría es que se encontraría Max Weber, si tuviera los datos hoy, obviamente se le puede perdonar, porque en el siglo XIX había muy pocos datos. Del siglo XIX, obviamente, no habían del siglo XX, XXI. Pero un país el más exitoso, los dos más exitosos en Europa son países súper chiquitos, Luxemburgo y Liechtenstein, y estos países son abrumadoramente católicos, aunque están rodeados de países bastante protestantes, como decir Holanda, Alemania, que le hacen el sándwich a Luxemburgo. Aún así, solo para que tengamos una idea de qué tan rico es Luxemburgo, los Estados Unidos, como vimos, es más rico que estos países escandinavos, que son los más ricos, que es la región más con el ingreso per cápita más alto de Europa. Y anda en $57,000 para el 2016, el ingreso per cápita de los Estados Unidos medido al poder adquisitivo. El de Luxemburgo anda por 100,000. Por 100,000. Están nadando en billetes los luxemburgueses. Y el de Liechtenstein también anda en 100,000. Y en Luxemburgo estamos hablando como 90% de la población, cuando hay de llenar casillas ahí, marca católico. En Liechtenstein es como 65-70% que dije, soy católico.
aún si casi nunca van a la iglesia. Entonces, hay un problema de correlación, el principio fundamental de la ciencia, que yo presumo que ustedes lo que más respetan, la ciencia, porque la ciencia es lo único que ha dado resultados en este planeta. Lo que pasa es que también debemos la ciencia exige correlación. Claro, pero debemos enmarcarnos. Primero establece una correlación sociales, y después, para poder después, si establecen eso, entonces tienen probabilidad de demostrar causalidad. Claro, pero recuerde que en las ciencias sociales es como las ciencias duras. O sea, las ciencias sociales también depende del paradigma con que se vea. Y por ejemplo, ahorita con este libro, el capital del siglo XXI, el famoso ahorita, hace un estudio de 300 años de economía y él se fundamenta con datos de las novelas de Balzac, de Jane Austen. Él hace un enfoque. Él promueve eso, que aquí no se puede seguir que los ricos tengan tanto y el pobre, o sea, cada vez trabaje más bien para ser más pobre. Entonces, vino alguien y hizo otro enfoque. Ah, pero vos no tomaste en cuenta la filantropía. Ajá, y la filantropía mueve millones. Entonces, en las ciencias sociales no es como la ciencia dura. De acuerdo, tiene que haber correlación, pero también tenemos que ver los paradigmas que se emplean. No es el principio de la ciencia. Si no hay, mire, en economía, la economía le dicen en 1849, un historiador escocés, Thomas Carlyle le clavó un apodo a la economía y le dijo the dismal science, que es la ciencia que nunca le pega a sus pronósticos, a sus... y entonces, hoy día la acusación, el apodo no se lo han quitado los economistas porque siguen diciendo... Pero no le pegan. Ahorita, por ejemplo, con Donald Trump, no había ni llegado y iba llegando y hace como 1000 economistas de las famosas universidades de la Ivy League, Harvard y Stanford, y firmaron ahí un documento diciendo que las políticas que Donald Trump había dicho que iba a aplicar y que las está aplicando, iban a destruir la economía de los Estados Unidos y la economía del mundo. Y resulta que los datos de los 2 primeros trimestres que ya hay, que son propios de Donald Trump, porque el primero todavía fue un poco compartido con Obama, está generando Donald Trump una tasa de crecimiento 2 veces más rápido que la que generó en promedio Obama en 8 años. Entonces, Obama le hacía caso a los mejores economistas de Harvard y Stanford y eso. Ha puesto en los puestos claves de economía, ha puesto empresarios de Wall Street, amigos de él. Millonario. Sí, billonarios que él los conoce y dice, súper inteligente, lo va a poner ahí, cosas así. Entonces, porque dice, ellos son unas lacras, estos economistas todo el tiempo sacan con estas teorías. ¿Y sabe por qué? En aquel entonces las teorías, en 1849, solo estaba fundamentalmente la de Adam Smith, que hoy sigue siendo la más importante, y no correlacionaba con los datos. Y después apareció la de Carlos Marx, que tampoco correlaciona con la correlación todavía peor, y Venezuela es el mejor ejemplo reciente, pero la gente sigue insistiendo en esas 2 estúpidas ideas, pese a que no correlaciona el principio general de la ciencia. Hay que correlacionar. No tiene excusa las ciencias económicas y sociales. Es un fenómeno. Y una vez, yo hace como un montón de años, le dije allá en Suiza a un especialista en administración de empresas, le digo, usted se ha preguntado por qué esos nuevos empresarios de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, recientemente, a partir de los 80 en China, y también en décadas recientes y pasadas y actuales de Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, les han robado masivamente mercado a las grandes multinacionales de Europa y Norteamérica, pese a que esa gente no tiene los famosos MBAs, ¿verdad? Los famosos maestrías en administración de empresas, etcétera, sino que la mayoría son abogados, uno no tiene ni formación universitaria, etcétera. ¿Cómo diablos es que es posible? Si son tan buenas, si es tan útil lo que enseñan en las escuelas de administración, ¿por qué diablos les roban tan fácilmente mercado? Y empezó a dar explicaciones que no correlacionaban. Pero el motor de la economía, doctor, sigue demostrando China. ¿El motor de la economía cuál es, doctor? ¿El motor de la economía quién es? Bueno, yo he desarrollado una teoría, pero si vamos a las teorías neoliberales, dicen que dejar que el mercado actúe libremente. ¿Y quién compone el mercado? ¿Y quién compone el mercado? Son las personas. Entonces, de repente, ahí... Claro. No, correcto. Sí, es obvio. No, es pero a lo que quería llegar era... Es que me puede parecer casi así como medio socrático, pero
A lo que quería llegar es esto. De repente, las teorías económicas no están tomando en cuenta un tipo de variable que los empresarios sí. Usted acaba de mencionar el tema de Donald Trump viene y agarra a todos sus amigos empresarios y quiere impulsar la economía con eso. El presidente anterior lo que tenía era un equipo de estudiosos, científicos, estadísticas, economistas y todo. ¿Quiénes realmente conocen al mercado? ¿Los empresarios exitosos o los economistas? No, pero mire. Entonces, hay una cosa que no estamos tomando en cuenta y es el comportamiento de las mire, personas. ahí nuevamente le voy a, porque es un argumento que un montón de millonarios y billonarios que han hecho presidente o primer ministro a nivel mundial. El punto es que cuando ellos están en campaña, el mejor ejemplo de Silvio Berlusconi en Italia, que gobernó por 10 años, el argumento era: yo el hombre más rico de Italia, yo nací humildemente y me hice rico porque yo sé cómo hacer dinero. No me refería a eso. No, pero el argumento de ellos. Ajá, de el ellos, argumento de ellos para venderle a la población, Pero para los votantes. en este momento... Es así como le hice un montón de dinero a mi familia, se los voy a dar a ustedes, voten por mí. A Exacto. lo que voy es que ese argumento no correlaciona con los datos. Si agarramos a Silvio Berlusconi, pero los datos Silvio sí dicen una Berlusconi cosa. generó una tasa de crecimiento de 1.0, que es un desastre para Italia. Pero lo sacaron. Y solo para darle un ejemplo con la misma Italia, en la de que los 50 y los 70, Italia, que está gobernado por tecnócratas, generó una tasa de crecimiento promedio de 7.0%. Nada, 7 veces más rápido. Nada, fueron los años de oro de Italia. Entonces, las teorías tienen que correlacionar. Es el primer requisito de la ciencia. Pero no podemos obviar el comportamiento humano. Entonces, y ahí es donde entra la religión a modificar ese comportamiento. Y los famosos cisnes negros también, de que habla aquel. O sea, La tenemos... religión es utilizada para moldear el comportamiento humano. Y en la economía tenemos que tomar en cuenta el comportamiento Pero mire, humano. reconsideren las preguntas que les hice porque tengo la impresión que no las contestamos. Bueno, ya parece que nos termina el tiempo. Usted no acaba el tiempo, usted va a tener que regresar. Tenía 2 estudios acá que quería compartir con usted pero respecto a eso. Pero nos están diciendo ahí que tenemos que llevar a fin este programa. Entonces, ustedes vendrían. Claro. Okay. Nosotros porque yo he traído otros secularistas y no quieren venir. Nosotros aquí este país, este es un país donde solo tiene una prensa tercermundista, donde la gente está acostumbrada a que le regalen las entrevistas y les digan, cuéntenos lo que usted quiera. No, hombre, mi trabajo es desafiar ideas. ¿Entiendes? Excelente. Viene un religioso y yo desafío sus ideas religiosas. Viene una persona que es lo opuesto y mi trabajo es desafiar. ¿Por qué? Para el televidente, para que tenga 2 puntos de vista. Y eso enriquece el debate. Eso enriquece el debate. No, enriquece a los televidentes, man. Así es. Se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer a todos haber estado con nosotros. Les queremos agradecer a estos 2 ilustres intelectuales haber compartido con nosotros este momento. Y no les podemos desear un feliz año nuevo porque es imposible en este país de ladrones y narcotraficantes. Esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Análisis y les deseamos lo mejor.